Comenzamos una nueva edición de Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí. En esta ocasión, convocamos a Vanessa Siley, que es secretaria general de Unión de Empleados Judiciales de la Nación en Capital Federal, la seccional 2, ¿no es cierto, sí, Vanessa? Así es. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Vanessa, queríamos un poco, nosotros estamos trabajando en la agencia mucho el tema del sindicalismo, en este caso pensar un poco el gremio de judiciales, y si querés arrancamos contarnos un poco cómo está la situación de la justicia en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí podemos pensar un poco más la situación del sindicalismo hoy en Argentina. Gracias por invitarme. Mira, la situación de la justicia en la ciudad, primero hay que partir de que el sindicato en la ciudad de Buenos Aires, en el poder, es tan nuevo como la justicia, que no llega a tener ni 15 años. A partir de la reforma de la Constitución. A partir de la reforma de la Constitución, que se establecen 2 fueros nada más en el Poder Judicial de la ciudad y un Tribunal Superior de Justicia, como la tercera instancia, digamos. Así que es una justicia joven, le decimos nosotros, pero que es una justicia que en algunos aspectos tiene esos vicios de justicia arcaica y feudal como es el Poder Judicial a nivel nacional. En otros aspectos no. Por ejemplo, nosotros sí en la justicia de la ciudad tenemos un Consejo de la Magistratura integrado por distintos aspectos y que administra y regula el Poder Judicial, como manda la Constitución, a diferencia de lo que es el Poder Judicial de la Nación, donde el Consejo de la Magistratura no administra, no regula el presupuesto ni los recursos del Poder Judicial. Y eso a nosotros en términos gremiales nos favorece un montón, discutir en una mesa con distintos actores, hay una especie de, si bien no tenemos convenio colectivo los judiciales, tenemos una instancia de diálogo, una instancia negocial, donde se ponen en juego los intereses de los trabajadores, ¿no? Salarios. El Consejo de Magistratura. ¿Y por qué es más fácil eso que en el caso nacional cuando tienen que discutir con la Corte Suprema? Primero porque a nivel nacional no hay discusión, no hay una mesa de discusión. Ni siquiera. No hay mesa de discusión. De hecho, los últimos aumentos salariales, para darte un supuesto, un ejemplo, salieron por definición de la Corte. Ni siquiera hubo una reunión previa. A nivel nacional. No, a nivel ciudad tampoco, digamos, no hay una ley de convenio colectivo donde se puedan discutir las paritarias, lo que se llama paritaria, el convenio colectivo, la instancia negocial, no existe regulada por ley en el ámbito judicial, no existe. Pero, sin embargo, en la justicia de la ciudad, al regular el presupuesto del Consejo de la Magistratura, se conformó una instancia que, de hecho, te podría decir que es una instancia de negocial, paritaria. Se discuten salarios y condiciones laborales, licencias, otros regímenes adicionales, todo lo que hace al mundo del trabajo, digamos. Claro. En Nación no, son los propios jueces los que determinan un aumento. Ahora, si vos querés discutir una licencia, no hay instancia, no hay una instancia, hay que inventarla tal vez. Pero hay una diferencia muy clara entre un órgano administrador y los jueces. Esa es la diferencia que nosotros remarcamos siempre. No solamente porque la Constitución establece que es el Consejo el que debe administrar el presupuesto del Poder Judicial, sino que además para los trabajadores discutir los salarios u otros institutos. Nosotros siempre decimos la ley de enganche, ¿no? Que era un sistema de enganche porcentual entre todas las categorías. En relación a los sueldos de los jueces. Exactamente. Con actores que por ahí tienen intereses contrapuestos a los empleados, es mucho más difícil, porque se es juez y parte en esa discusión. Entonces, eso es lo que yo resalto de la justicia de la ciudad, ¿no? Claro. Con respecto al sindicato. Ahí a nosotros nos permite obtener una innumerable cantidad de conquistas en una instancia colectiva, abierta, participativa, pública, que no hay a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, no es tu fuero estrictamente, pero no pareciera que el gremio de judiciales estuviera fortaleciendo, o cuando fue la discusión a propósito de que los recursos los administre el Consejo de la Magistratura Nacional, el sindicato judicial por lo menos no tuvo una participación activa en función de que fuera así y pueda replicar el esquema que ustedes tienen más exitoso en la ciudad. Digo, totalmente. ¿Qué explicación le encontrás a eso? Una definición política
Digo, me parece que A costa del propio gremio. muchas veces hay definiciones políticas de los dirigentes, no de los sindicatos ni de las bases, de los dirigentes sindicales que perjudican a los sindicatos, a la organización gremial. Creo que sí que fue una definición política. Bien. Y bueno, respecto del gremio nacional, digo, ¿a ustedes los afecta en algo las definiciones políticas del gremio nacional con respecto a la situación porteña? Mira, nosotros tenemos autonomía de definición y siempre consulta a los compañeros militantes, delegados y a los afiliados. Cuando nosotros tuvimos que tomar una definición política, porque el gremio nacional cambió el rumbo político, o sea, pasó de apoyar al gobierno a pararse en contra del gobierno, lo hicimos en consulta de nuestros afiliados y nuestras bases. ¿Hacía una asamblea, plebiscitaron? ¿Cómo Sí, hicimos un plenario de delegados, general de delegados y abierto de afiliados, y ese plenario definió, fue esto en junio del 2012, no sé si te acordás, aquel paro convocado, paro general por Moyano desde TN, ese, creo que fue el 27 de junio, si no me acuerdo, que se convocó al paro, o que fue el paro. Ahí nosotros dijimos, bueno, acá hay que tomar una definición ante el gremio nacional que había salido a adherir a esa movilización. Y bueno, se consultó a las bases, ¿no? Siempre ese es el mecanismo más saludable para un sindicato. Y ahí fue cuando se definió mantenerse... Mantenernos, porque los trabajadores saben lo que les conviene siempre, mantenernos en una postura de apoyo al gobierno nacional, ¿no? Bien. Y con respecto a una última pregunta a la ciudad, y ya me gustaría empezar a pensar la problemática del sindicalismo a nivel nacional y también transgeneracional, porque en eso también me parece que tenés algo que decir. Los distintos cambios de gobierno desde que se sancionó la Constitución porteña, digo, la gestión ibarrista o la gestión macrista, ¿eso ha incidido en la configuración de la justicia local? ¿Cómo los interpela a ustedes como sindicato? Sí, siempre, digamos, hay que entender al Poder Judicial como un poder del Estado. Entonces, cuando cambia el gobierno, o sea, aquel que ejerce las potestades dentro del Poder Ejecutivo, afecta a los tres poderes del Estado, legislativo y al judicial también. Claro. Creer que el Poder Judicial es ajeno a los cambios, a los vaivenes que surten efecto en los otros poderes del Estado, es no entender al Estado en su conjunto y no considerar al Poder Judicial parte del Estado, parte de lo público. Y esto es una cuestión hasta ideológica, te diría. ¿Y qué incidencias concretas tuvo la llegada del macrismo a la gestión de la ciudad? Además son 6 años que se llevan y 2 años más, ¿no?, que siguen. Mirá, de todo tipo. Hubo determinaciones de jueces, hubo, por su parte, designaciones de muchas personas, muchos trabajadores que responden a la gestión macrista. Con su respectiva carga ideológica. Por supuesto, sí. Un signo más conservador. Sí, de derecha. También hay, no ya al interior del Poder Judicial, pero sí desde afuera, desde otros poderes, hay cierta persecución a algunos magistrados por su accionar en materia de derechos sociales. Por ejemplo, aquellos magistrados que dan un impulso a la obtención de la vivienda a través de medidas judiciales. Esto se da mucho en la ciudad, la problemática de la vivienda, ¿no? Y es el Poder Judicial, con un activismo judicial muy fuerte en el fuero contencioso administrativo, donde se pelea por la obtención de la vivienda, ¿no? Porque la Constitución así lo establece, la Constitución de la ciudad, que es muy progresista. Y muy amplia en materia social, la Constitución de la ciudad. Entonces, en resguardo de eso, muchos jueces han tomado una postura y un activismo judicial que perjudica a la visión ideológica del Estado que tiene el macrismo, ¿no? Que es restrictiva de los derechos sociales. ¿Y en eso el gremio cómo juega en esa persecución, esa confrontación contra los jueces progresistas? No, siempre apoyamos todo lo que beneficia al pueblo, ¿no? Y en este caso, si hay magistrados que ejercen un rol en beneficio de los derechos sociales y culturales, nosotros vamos a estar de ese lado. Y además, digamos, más allá de la cuestión hacia los magistrados, también hay una cuestión hacia la administración de justicia desde el macrismo. Claro. Desde afuera, ¿no? Al momento de regular leyes y demás.
Hay toda una cuestión de determinar un poder judicial mucho más parecido a aquel sistema judicial establecido en Chile, ¿no? Con un poder judicial eficiente, con todas estas cuestiones del ámbito privado, ¿no? Uh-huh. Eficiente, rápido, veloz, que muchas veces no se condicen con el hacer justicia. Claro. Que es el primordial deber de específicamente este poder. Sobre el tiempo político, recientemente se sancionó una nueva ley que rige el trabajo en el fuero judicial. Sí. ¿Nos contás un poco sobre eso? Vos te referís a la ley 1903, que es la que regula algunos aspectos del Ministerio Público, que contiene a las fiscalías, defensorías y asesorías tutelares en el fuero de la ciudad. El macrismo, el legislador Pagani del PRO, presenta una reforma donde amplía a este ámbito, o sea, nosotros decimos las tres cabezas, el defensor general, el fiscal general y el asesor tutelar general, superpoderes en materia de sanciones expulsivas, como son la exoneración, la cesantía y demás. A los trabajadores judiciales. A los empleados y los funcionarios también. Ah. Magistrados no, porque tienen su propio jury de enjuiciamiento, digamos, pero sí a los funcionarios y a los empleados. Esto sacaba el procedimiento donde se establecían garantías e imparcialidad establecido en el Consejo de la Magistratura y le otorgaba estas facultades a un ámbito donde no había regulación de un proceso disciplinario. Lo que hicimos nosotros ahí fue, obviamente nos opusimos, hicimos una movilización, esto fue con un hecho concreto, una acción directa del sindicato, un cese de actividades. ¿Movilizaron a la legislatura? Movilizamos a la legislatura, pero presentamos un proyecto alternativo. ¿Por qué? Porque entendimos que nosotros oponernos por oponernos no iba a servir. Si nosotros decíamos no queremos el régimen disciplinario en el Ministerio Público, el macrismo lo votaba igual, porque tiene las mayorías para hacerlo, y quedaba una falencia que era regular una situación concreta, que es cómo se juzga a un determinado agente judicial en caso de que cometa un delito, al interior de la justicia y también un delito por fuera. Entonces hicimos una propuesta, además de movilizarnos, llevamos en esa movilización una propuesta alternativa de regulación. Por suerte obtuvimos que se vote a favor esa propuesta. ¿Qué legislador presentó el proyecto? Los compañeros del Frente para la Victoria lo propuso Alejandro Amor. Que también es como el interlocutor sindical. Sí. Él propuso la reforma. Pero el bloque Frente para la Victoria apoyó íntegramente la reforma. ¿Y el mismo macrismo también terminó votando? Sí, votó porque no era un proyecto descabellado y tenía mucha lógica, era un procedimiento imparcial. Claro. De juzgamiento en base a un tribunal de disciplina, con presencia de veedor gremial, con todas las facultades, con una instancia de apelación al Consejo de la Magistratura. Así que muy contentos por esa... demostrando que el sindicato también puede, no solamente está para pelear salarios y alguna que otra cuestión de las condiciones laborales, sino que también somos parte de la administración del Poder Judicial. Claro. Conocemos de la administración del Poder Judicial y somos parte de eso. Vamos a aprovechar que ahora tenemos un corte y después, en la segunda parte del programa, hablemos un poco, pensemos la situación del sindicalismo en la Argentina. Bueno, en esta segunda parte, Agencia Paco Urondo TV, que es la coproducción que hacemos con Comarca Sí, queríamos entrevistar a Maya Volkovinsky, que también es de gremio de judiciales, y en realidad también aportar una perspectiva de lo que es UEGEN a nivel nacional. ¿Cómo estás, Maya? ¿Cómo estás? ¿Yo bien? Bien, gracias por venir. Bueno, un poco para introducir, para arrancar este bloque, que nos cuentes cuál es la situación hoy del gremio a nivel nacional, cómo son las luchas que están pasando, cuál es la situación en la que se encuentra. Bueno, el gremio está cerrando un año, haciendo un balance de lo que resultó más que nada la gestión de una comisión directiva que fueron los últimos 4 años. El año que viene renueva autoridades nacionales. Es un cierre global de todo el ejercicio. Es un cierre de un ciclo. La verdad estamos muy contentos. Se ha avanzado mucho en organización, se ha avanzado mucho salarialmente y en cuestiones que hacen a todos los días los trabajadores. Cuando crece la organización se puede empezar a afinar el lápiz sobre cuestiones que están por ahí desajustadas y eso nos pone muy contentos. Fue
fue un lindo mandato. Es mi primera comisión directiva. También cierro un ciclo en el que siento que bueno, se pudo hacer mucho. Estamos súper contentos y planificando lo que va a ser el año que sigue, ¿no? Porque dentro de los gremios estatales, los gremios judiciales, el caso de Wegen, son de los mejores pagos, ¿no? ¿Por qué es el caso eso? ¿Por qué creen que son los gremios? Porque es una conducción gremial que encara bien la lucha salarial, nada más y nada menos que eso. Siempre Piumato se encarga de recalcar, principalmente a los más jóvenes que se suman a la organización, para que traten de aprender esa práctica y bueno, poder desempeñarla en los años que siguen, porque ningún dirigente es eterno y una de las mejores cosas que se hace en nuestro gremio es tratar de, ojalá que lo hagan todos, no sé, por ahí sí, es trasladar esta experiencia de lucha para que lo tomen la posta las generaciones que vienen. Y una de las cosas que recalca Piumato es que bueno, lo que se ha hecho siempre es analizar el escenario político del momento, porque justamente como decís vos, somos gremios estatales y nuestros salarios, si bien la Corte Suprema del Poder Judicial tiene autarquía financiera, o sea, puede hacer lo que quiera con sus recursos, que es una participación en el Producto Bruto del país, la coyuntura política afecta, claro, definitivamente. No solo la presente, sino la venidera, o sea, uno planifica imaginando el escenario que sigue, eso es lo que siempre nos dice. Y en función de esa planificación atada a una coyuntura nacional es que se han desarrollado desde la conducción de Julio, que es de los 90, esta parte, bueno, con mucho éxito nuestras luchas salariales, al punto que nuestro gremio no sufrió recortes como el resto de los estatales en los 90 y ha podido despegar de alguna manera de las mediciones de la inflación año a año durante los últimos 10 años también. Digo, fue muy acertada la manera en la que se encaró la lucha salarial y hoy podemos estar muy contentos de, como vos decís, de ser uno de los gremios estatales mejor pagos del país. Este año se discutió a partir de un proyecto del oficialismo nacional una reforma en la justicia y el gremio participó inicialmente de algunos de los encuentros, pero con una posición bastante crítica al respecto. Claro. ¿Cómo lo ves vos en la reforma judicial? Para nosotros fue primero muy auspicioso, como decís vos, al principio quisimos integrarnos al debate de la reforma en la justicia porque es más que necesario transformar un montón de cuestiones que tienen cientos de años de ocurrir, más de 100 años, por lo menos, de ser así y que merecen un ojo y una actualización para mejorar el servicio de justicia. Nosotros tenemos un millón de propuestas para hacer al respecto. No fuimos convocados específicamente, pero decidimos sumarnos. Al poco tiempo nos dimos cuenta que estaba muy cerrado el paquete de reforma que se pretendía hacer y a cuestiones que en realidad nos ponían a la defensiva, porque las propuestas eran, por ejemplo, la creación de una Cámara de Casación, totalmente en contra del bienestar de cámaras de casaciones en los fueros laborales, de seguridad social, era totalmente en contra de los intereses del pueblo, más allá de que circunstancialmente un judicial le puede beneficiar que se creen nuevos cargos para poder ascender, al pueblo eso le va a repercutir en, por ejemplo, un jubilado no cobrar nunca más, un trabajador nunca más cobrar porque se alejan las instancias. Porque se hacen más instancias y por lo tanto se alargan los juicios. Entonces, bueno, muchas cuestiones que empezamos a analizar, ni bien salió la propuesta de la reforma y nos hicieron, bueno, más que poder integrarnos en una discusión de una mejor justicia, nos hicieron poner a la defensiva de lo que se estaba proponiendo. Bien. Y bueno, también ese desencuentro con el proceso de reforma, en algún momento se discutió y se asoció que tenía que ver también con el giro político o la modificación de la posición política de Julio Piumato con respecto al oficialismo nacional. Digo, hay una relación entre las posiciones del proyecto de reforma y bueno, la posición más crítica del dirigente del gremio con respecto al gobierno nacional. No, para nada. De hecho, si lo queremos analizar desde el revés, podemos pensar que hay una relación entre el alejamiento del gobierno de las clases populares y las propuestas que se están haciendo, como la reforma judicial o demás cuestiones de gobierno que se están promoviendo, pero no, para nada se relaciona de esa manera. De hecho, nosotros hemos tenido que ir a discutir urgentemente con todos los judiciales esta situación, que imagínate, no está en la mayoría
de acuerdo, ni sé si hubiesen puesto todos los judiciales un voto por piumato, suponete porque nosotros participamos electoralmente, claro. Hubiésemos pasado las PASO, digo, no tiene que ver con una afiliación política, sin embargo, te puedo asegurar que el 90% de los judiciales estuvieron repletando la Plaza Lavalle, desbordándola de gente en repudio a la reforma. Digo, nosotros nada más expresamos con nuestras críticas a la reforma lo que estaba sintiendo la sociedad y lo que estaban sintiendo los trabajadores judiciales, que más que nadie saben lo que necesita la justicia y no era lo que proponía el gobierno. Y sobre esto que vos planteabas, esta tensión, ¿qué lectura haces del apoyo gremial muy fuerte de los judiciales por piumato en términos de dirigente gremial? Y bueno, más indiferencia por la proyección política, electoral. En esa tensión, ¿qué lectura haces de eso? Es un proceso. Nosotros decidimos iniciar un camino de participación política, aparte de gremial. Sentimos que tenemos algo para dar a la sociedad, una visión de la Argentina que proponer, un proyecto de país. Recién el año pasado presentamos una propuesta que son los 21 puntos para una Argentina, que son aspectos de la Argentina, del gobierno, que nos gustaría que se tomaran en otros ámbitos para mejorar las condiciones en las que viven los argentinos. Digo, un programa asimilable a los que tuvo la CGT de los argentinos, en Huerta Grande, en la CGT el 1 de mayo, todos los programas que tuvo la CGT, incluso este es muy superior en a dónde llega y a dónde se propone ser parte de los trabajadores de las decisiones de un país, de un gobierno de un país. No es matemático que porque uno haga una propuesta y porque uno tiene una representación gremial, esa representación gremial confía en uno como un posible representante. Tenemos que darnos una discusión muy profunda hacia la sociedad lo más que podamos, y tampoco es matemático que esas organizaciones lo asuman como propio ese proyecto. Digo, es un proceso que durará muchísimos años, que estamos muy contentos de haberlo iniciado, que tienen los tragos amargos de ir a una elección y no pasar ni las PASO, pero que sabemos que a futuro es una gran apuesta y la hacemos con todo orgullo, la alegría de habernos querido hacer cargo de lo que le pasa a la Argentina también en esos niveles, no solamente los reivindicativos gremiales. Maya, te agradezco mucho que nos hayas venido a visitar a nuestro programa de televisión. Bueno, gracias por invitarme. Maya Buskovitsky, del gremio de judiciales.